clave de los mundos rurales, ¿por qué lo tomaron? ¿Qué abarca? Bueno, ahí hay un dato político reciente. En el año 2008 hubo una discusión política muy fuerte. Claro. A mi modo de ver, un diálogo entre sordos en muchos sentidos, pero creo que mostró la fuerte ignorancia que hay desde las ciudades hacia los mundos rurales. Y el artículo de Adriana Vici y Viviana Zenobi habla en plural de los mundos rurales, porque en el campo no da lo mismo ser el dueño de la estancia que ser el peón. No da lo mismo vivir en la llanura, en zona húmeda, que vivir en una zona montañosa. No da lo mismo ser hijo y nieto de trabajadores rurales que haber llegado al campo o haberse ido. Y entonces toman un caso particular que son las transformaciones en un ámbito rural, en una localidad de Corrientes, Colonia Pellegrini, cuando se inicia una actividad no tradicional en el campo, que es el turismo rural. Pero me parece que el sentido del artículo es poder abrir la reflexión de los docentes a que no es útil trabajar con los chicos una línea vertical que dice: en el campo hay vacas, en la ciudad hay autos, en el campo hay caballos, ¿no? En la ciudad hay edificios. ¿Por qué no? Porque hay muchos mundos diferentes en el campo y hay muchos mundos diferentes en las ciudades. Y cuando nosotros enseñamos de ese modo, cristalizamos en realidad representaciones y prejuicios, estereotipos que no nos ayudan a pensar de verdad dónde está viviendo el otro y qué trama de relaciones hay en ese ámbito específico. Bueno, cuando hiciste referencia al tema de los inmigrantes, hablaste de la experiencia de los coreanos, ahí había un recurso que era la salida, o de pronto Facebook, Internet. ¿Qué otros recursos, con qué otros recursos se puede contar en ciencias sociales? Mira, algo que ha transformado mucho la enseñanza de sociales en los últimos años es que ahora hay enorme disponibilidad de recursos, a diferencia de cuando empecé como maestro hace ya 25 años. En ese momento era el auge de las fotocopias y uno escribía a mano las fotocopias. Ahora en muchas escuelas del país hay computadoras, uno puede producir una consigna y corregirla año a año. Hay acceso a imágenes, no solo a través de Internet, sino a través de los canales de televisión, a través de producción casera, digamos, también uno puede, y hay disponibilidad en muchas escuelas, la posibilidad de producir un reportaje y llevarlo al aula. Creo que hoy no tenemos problema en acceder a los recursos, sino a veces en tener criterios para poder seleccionarlos. Por eso los artículos apuntan a poder ver desde qué categorías, desde qué conceptos seleccionar materiales. ¿Películas y videos también? Muchísimo. Por ejemplo, sobre inmigración hacia la Argentina, hay películas de la inmigración histórica y películas de la inmigración reciente. Claro. Pero lo importante es ver con qué consignas las vamos a trabajar, porque a veces el recurso también enamora y es un poco engañoso. Es decir, hay que tener una película bárbara. Bueno, pero ¿para hacer qué? Claro. ¿Para pensar qué? ¿Para enseñar focalizar qué? dónde. Exactamente. Claro. Desde mediados del siglo XIX, hombres y mujeres del mundo migran a la Argentina en forma continua. Las causas de la inmigración son diversas. La mala situación económica en Europa, el hambre, la intención de escapar del servicio militar, el espíritu de aventuras o el afán de progreso son algunas de las razones por las que muchos abandonan el viejo continente en busca de mejores condiciones de vida. Hacerse la América resulta posible por la revolución en los transportes. Por un lado, el avance del vapor en la navegación permite que América se vuelva más cercana. Y por otro, el ferrocarril abre camino al unir los territorios internos con las zonas costeras.
Los inmigrantes viajan por las mismas rutas por las que se mueven las mercaderías. Los tiempos de la travesía se reducen de unos 50 días de viaje en 1850 a 13 en 1930. Disminuye el costo del pasaje y mejoran la seguridad, el confort y las condiciones sanitarias de los barcos. La llegada de inmigrantes es impulsada por la burguesía propietaria de tierras rurales para abaratar el valor de la mano de obra en las tareas de producción agrícolas, base de su poder económico. Desde el Estado se toman las medidas jurídicas necesarias para recibir a los inmigrantes. Se promulga la Ley de Inmigración y Colonización del año 1876, que considera inmigrante a toda persona que llega en segunda o tercera clase de un barco a vapor o a vela, menor de 60 años, libre de defectos físicos o enfermedades, útil para el trabajo, que declare ser jornalero, artesano, industrial, agricultor o profesor. Si cumple con los requisitos, el inmigrante puede hacer uso de 3 beneficios: alojamiento por unos días en el hotel de inmigrantes, acceso a las posibilidades de trabajo ofrecidas por la oficina de colocación, donde se recepcionan las solicitudes de manos de obra, y un boleto gratuito de tren para dirigirse al destino laboral. La gran mayoría utiliza solo los pasajes gratuitos. Si pensamos puntualmente en los docentes de ciencias sociales, ¿con qué obstáculos se encuentran? ¿Qué les transmiten a ustedes? Bueno, un obstáculo muy frecuente que plantean los docentes es que los chicos no saben leer o que leen mal los libros de texto. Y hay un artículo, a mi modo de ver, interesantísimo en el libro de Beatriz Eisenberg sobre las consignas de lectura en las clases de historia. Es una investigación muy larga, hace más de 10 años que ella viene trabajando en esto junto con Delia Lerner y con un equipo más amplio. Pero ella plantea que puede haber consignas que favorezcan la lectura en clase, sobre todo si entendemos que la lectura no es una actividad complementaria de la enseñanza, sino que está en el corazón de la enseñanza de las ciencias sociales. Algo que ocurre en muchas escuelas es que los maestros dan para leer en casa, y dan para leer 2, 4, 10 páginas, y los chicos al segundo renglón no entienden lo que están leyendo, y no necesariamente tienen alrededor a alguien que los pueda orientar a la lectura. Y ella enfatiza la necesidad de leer en clase, en situación de plenario, con un docente guiando la lectura, funcionando en algunos casos como un orientador, a veces como un diccionario, y sobre todo plantea tipos de consignas de lectura que pueden ser mucho más ricas para favorecer el intercambio o la reflexión por parte de los chicos. No necesariamente leer en grupo significa que haya interacción intelectual. Claro. Tiene que haber una consigna que genere esa interacción y Beatriz da ejemplos interesantísimos de ese tipo de consignas. Bueno, hay nuevos criterios en la enseñanza de las ciencias sociales. Esto lleva a pensar también que hay otros modos de evaluar. Puntualmente, ¿qué se evalúa? En principio quiero comentar que los criterios no es que sean novedosos o nuevos, sino que se vienen consolidando a partir de las mejores prácticas de enseñanza. Claro. Donde se producen criterios para enseñar es en aquellos maestros que enseñan y que tienen buenos resultados y que logran eso que nos proponemos. La didáctica de las ciencias sociales tiene mucho por recorrer todavía. Este no es un libro de llegada, es un libro que está en tránsito hacia la revisión. Está en el camino. En el camino. Me parece que eso es lo más rico para que un docente lo viva como una herramienta disponible para que él adecue a su propio contexto, a sus necesidades y también para invitarlo a pensar y proponer alternativas dentro del texto. Y con respecto a la evaluación, vos sabés que en la evaluación se juegan un montón de aspectos que no son solo lo vinculado a enseñar y aprender sociales, ¿no? Tienen que ver también con el sentido de la institución, valoraciones, herramientas. A mí me parece que, en primer lugar, lo que tenemos que pensar es cómo enseñamos, antes de poder evaluar, porque muchas veces se evalúa en la escuela lo que no se ha enseñado, y eso implica evaluar lo que los chicos saben por otros medios. Si evaluamos lo que enseñamos a través de ciertas actividades de enseñanza, la evaluación puede recuperar esa misma actividad
con la posibilidad de que los chicos vuelvan a hacer una actividad semejante en el momento de ser evaluados, ¿no? Si cuando enseñamos analizando una imagen, la evaluación será analizar una imagen. Si evaluamos analizando un texto, si enseñamos analizando un texto, la evaluación será analizar un texto, para ver si en el momento de hacerlo solos pueden recuperar aquello que tuvieron como soporte en la enseñanza, que pudieron hacer en plenario, que pudieron hacer con otros. Se trata de ver qué actividades pensamos para enseñar y ahí vamos a tener las mismas actividades para pensar la evaluación. Bueno, hicimos mención al libro muchas veces, vamos a contar puntualmente, se llama Ciencias Sociales en la Escuela, Criterios y Propuestas para la Enseñanza, y vos, además de autor, jugaste un rol de coordinador, convocaste a muchísimos profesionales. Profesionales de historia, de geografía, de sociología, de ciencias de la educación. Hay también una profesora de letras que nos ha trabajado también en este tema. Hay una investigación interesantísima que hicieron en Puerto Madryn, esto no quiero dejar de decirlo porque son colegas del interior del país y a veces no es fácil desde el interior del país publicar en una editorial de Ciudad de Buenos Aires. Creo que como ellas hay muchísimos docentes en el país que generan experiencias y ellas han hecho una investigación muy interesante acerca de cómo se enseña la llamada campaña al desierto, ¿no? Lo que la tradición mapuche llama el Huincaucán, y que ellas han trabajado con maestras de cuarto grado de Puerto Madryn tratando de transformar los modos de enseñanza y mostrando una serie de herramientas interesantísimas, sobre todo con imágenes, con documentos, con textos que permiten enriquecer esa mirada. Gracias, Isabelino. Gracias a ustedes. Los brasileros salen de la selva, los mexicanos